solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. En causa común. Está con nosotros el mayor general José Polanco Gómez, el jefe de la Policía Nacional. Está también el vocero de la Policía Nacional con nosotros, el general Báez Aybar. Y vamos a conversar de inmediato con el jefe de la policía sobre temas importantes, y en algún momento, si el jefe puede o lo... No le digas jefe solo, Julio, no le digas jefe solo, porque eso huele como a... El jefe de la policía. El jefe de la policía. Cuando le dice el jefe solo, eso huele como a Trujillo. Sí, el jefe de la policía. Nuestro amigo, el general Polanco Gómez. Exactamente. Es nuestro amigo. Sí. Solidario en todos los momentos. Y ojalá que tengamos la oportunidad de responder inquietudes de los ciudadanos de manera directa. Mayor general Polanco Gómez, la situación de Salcedo. Yo sé que tenemos cosas muy importantes que vamos a tratar aquí. Lo que ha pasado con estas bandas que están atracando en las autopistas. Yo sé que usted tiene noticias importantes con relación a este tema, pero los acontecimientos que se produjeron en Salcedo pues han tenido distintas lecturas. Las organizaciones populares como el Falpo han hablado de exceso policial en Salcedo, y quisiera que usted nos dijera cuáles son las informaciones que tiene la policía, qué fue lo que pasó en Salcedo. Sí, buenos días, señoras y señores de Sol de la Mañana, señores radioyentes, sociedad dominicana en sentido general. En días pasados sucedieron unos hechos lamentables en la ciudad de Salcedo, después que algunas facciones de ciertos grupos populares llamaran a un movimiento de protesta en esta ciudad. Nosotros mandamos una comisión e hicimos todo lo posible para que no hubieran brotes de violencia, para que no resultaran personas lesionadas, heridas y mucho menos muertas. Pero esas diligencias que hicimos fueron en vano. Hablamos con dirigentes importantes de los grupos populares. Algunos de ellos nos dijeron al final que esa facción que tenía ese movimiento, que no era un llamado a huelga, sino que era de otra índole, porque eran elementos armados que estaban impidiendo que la cotidianidad de Salcedo tuviera su rumbo normal. Salcedo tenía casi un mes que a las 6 de la tarde la gente tenía que cerrar la puerta, los negocios no podían abrir. La gente, los ciudadanos de allí no podían hacer vida social ni trasladarse de un sitio a otro porque estos elementos armados haciendo disparos lo impedían. En consecuencia hubo que mandar tropas de refuerzo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, como está establecido en el Plan de Seguridad Democrática, y algunos miembros en sus labores de patrulla fueron atacados con armas de fuego, cañón largo y cañón corto, donde resultaron algunos soldados y policías lesionados, y se vieron obligatoriamente en la necesidad de repeler la agresión, resultando algunos ciudadanos muertos, cosa que nosotros lamentamos porque entendemos que eso se podía evitar. Sí. Dos preguntas en cuanto a eso. ¿Hubo exceso realmente de parte de la policía como denuncia la Falpo? Y me imagino que si acaso hubo un cambio en la dotación que usted anunció. Eso por un lado, la primera pregunta. Bueno, con relación a si hubo exceso, nosotros en la sociedad no tenemos una forma de medir cuando hay un exceso policial o de la fuerza de seguridad. A diario vemos en las noticias internacionales cómo algunos ciudadanos de ciertos países protestan pidiendo, ¿verdad?, algunos beneficios sociales o alguna conquista que esas sociedades quieren hacer, pero en la única parte del mundo que nosotros podemos ver que esos manifestantes le disparan con armas de guerra, larga o corta, a la fuerza de seguridad es en República Dominicana. Nunca he visto en Estados Unidos, en Francia
o aquí en América Latina, en una manifestación, que se le dispare a la fuerza de seguridad. No he visto la primera, y siempre cuando hay manifestaciones, pues uno lo ve en los noticieros internacionales, como dije, o en los periódicos digitales, o en video, o en cualquier medio de comunicación. Pero en la única parte, vuelvo y repito, que se le dispara a la fuerza de seguridad es en la República Dominicana. ¿Y quiénes están detrás de estas protestas? Se habla de grupos infiltrados. ¿Cuáles son esos grupos? A mí me consta, por fuentes que tengo en Salcedo, eso que usted denunciaba. Hay determinados sectores donde los profesionales no pueden salir, y los que están protestando con armas le dicen a partir de tal hora, quédense en sus casas. ¿Quiénes están detrás de estas protestas? Mire, nosotros personalmente y otros oficiales se comunicaron con algunas de las personas que están ligadas a los grupos populares. Al final ellos nos dijeron que ellos no tenían interés en que ese movimiento continuara en Salcedo. La inteligencia de las Fuerzas Armadas, el DNI y la policía detectó que hay un movimiento que se llama Lechegavarista en Salcedo, que hay un presidente y un secretario general de ese grupo. Uno se llama Luis Polanco y otro creo que José Luis Polanco. Son familias, son primo hermano ambos, y eran una especie de brazo armado de ese movimiento, y eran la cabeza visible del movimiento de los guevaristas. Del movimiento de los guevaristas. Hay también Niño Virí, que fue la persona... Eso es en Salcedo nada más, los Salcedo, correcto. Salcedo. El Niño Virí es la persona que se señala que mató a la primera persona que murió el día 12 el deportista de mayo, correcto, que es uno de los puntos de agenda que ellos tienen. O sea, que no fue la policía. Se estaban movilizando. Los informes de ustedes no fue la policía, fueron ellos. No, es que no fue la policía. Si fuera nosotros, creo que la sociedad está consciente que cada vez que un policía comete un exceso o le quita la vida a una persona o viola la ley, nosotros lo cancelamos o lo suspendemos en funciones y lo sometemos a la justicia. ¿Por qué traslado entonces, general? Si usted no le ve mérito a esas acusaciones, el traslado de la dotación policial para... No, es que son varios traslados rutinarios. Ok, no tienen que ver específicamente con nosotros. No tienen nada que ver con eso. ¿Qué ha pasado con los hermanos estos Polanco? ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, la inteligencia de la Policía Nacional y los otros organismos de inteligencia continúan trabajando, y en cualquier momento pueden ser arrestados para que ellos respondan a la sociedad sobre el tema de esas armas y esos ataques que ellos hicieron en esos días de movimientos huelgarios a la fuerza de seguridad y a otros ciudadanos que no tenían nada que ver con el tema de la seguridad pública. ¿Tiene informe usted de que entre las personas que tenían armas allí y disparaban, hay uno que le dicen el haitiano? ¿Es haitiano? Sí. Hay un elemento que se desplaza cada vez que hay el movimiento de protesta. Hay maldad, Julio, en tu pregunta. El haitiano, correcto. En Navarrete, Licey, Salcedo y otras zonas del nordeste. Algunos grupos lo desplazan de un sitio tal a otro. haitiano anda con una UCI en cada protesta. Sí, una UCI. No tiene nombre. ¿Por qué hay que decirle el haitiano? No tiene un nombre. No, porque ese es el apodo. Ese es el apodo que tiene el haitiano. Pero es un elemento violento, es un elemento que tiene entrenamiento, es un elemento que sabe usar las armas. No, pero los haitianos son la mayoría gente trabajadora. Pero cuando le dicen el haitiano, al que anda con la UCI, están afectando la imagen de todo el mundo. Y no es señor actuando acá de esta manera, que usted dice que se traslada de un lugar a otro. Sí, tiene ya varios años. No puedo precisar qué tiempo, pero tiene varios años porque... la inteligencia sí nos lo ha reportado y nosotros mismos hemos hecho trabajo no está preso en todavía. El campo. No está preso. Y sabemos que él ha existido y que tiene un respaldo de algunos sectores de los grupos populares. Algunos sectores, otros no están de acuerdo con ese tipo de acciones. Me refiero en este caso específicamente a ese movimiento de los guevaristas y otras personas que le están dando asesoría externa, que nosotros sabemos quiénes son, que por ahora no lo voy a mencionar. Ok. General, usted, uno de los temas fundamentales que vamos a tratar en esta entrevista, se trata precisamente de la acción de la policía para enfrentar una banda
de atracadores que tenían su modus operandi en los aeropuertos. Presuntos atracadores, ¿no? Bueno, están fichados. Están fichados todos, casi todos. Bueno, sí. Y además, hoy el corrector de estilo hoy es la luz. Presunto porque, no, porque hay algunos tú le estás violando a ellos la presunción de la inocencia. Bueno, está bien, presuntos. Tienen un historial grandísimo, pero vamos por presuntos. Fueron agarrados todos con la mano en la masa y precisamente parte de eso es lo que el general quiere hablar, e incluso presuntos atracadores que tenían en zozobra a la gente en las autopistas. No, y vamos a empezar. Oye, para que tú veas que son presuntos. Atracadores que lo que pasa es que tú puedes participar en un atraco y en otro no. No se te pueden pegar todo aquí. Que motivaron que Estados Unidos pusiera en su portal cuidado ciudadanos estadounidenses cuando vayan a República Dominicana. Pero yo quiero que el general empiece a hablar porque nosotros conseguimos con autorización, ¿verdad? de un juez. Primero, ¿verdad? Por eso, no, vamos a la pregunta, pero el general, hay en el trabajo de inteligencia de la policía, hay unas grabaciones, ¿verdad? Autorizadas por un juez, donde estos presuntos atracadores, dice José Manuel, entre comillas, cuando tú lo oigas, tú vas a ver si planificando su cosa. Dice la Constitución en su artículo 69 que toda prueba que no sea judicializada es nula de prueba. Es judicializada. Por eso es que, mira, por eso es que hay tantos delincuentes en la calle. Y con subterfugios como ese, es que en el Código Procesal Penal se tiran por una ventana y le dejan esa brecha abierta para salir. Yo estoy citando código. El jefe de la policía tiene una política para que modifiquen ese código. Vamos a la ronda de preguntas después. Vamos a escuchar el primer corte entonces para que... No, pero que nos haga una explicación general de primero de qué es lo que vamos a escuchar. Bueno, adelante, general, ponga orden aquí o arréstelo. Arréstelo a todos. pero expectativa al país porque vamos a poner las grabaciones originales. Mira, Mauri, produce ahí, graba eso. Adelante, general. Explíquenos a ver. Hace cierto tiempo, subí eso a YouTube de una vez. La sociedad dominicana venía afrontando un gran problema que incluso se convirtió en una situación de carácter internacional. Porque un grupo de delincuentes armados... No puede decir presunto, general. No, yo voy a decir delincuentes. Pero hasta el jefe de la policía, tú lo vas a corregir la luz. Un grupo de delincuentes... Pero una cosa seria. Un grupo de delincuentes armados asaltaban y atracaban a personas, hombres y mujeres, no respetaban sexo ni edad, en las diferentes autopistas, tanto en la autopista Duarte, en la autopista de las Américas y en la autopista del Sur. La 6 de noviembre. En la 6 de noviembre. Y más allá incluso de la 6 de noviembre porque ellos le ponían vigilancia a ciudadanos extranjeros que venían específicamente de Haití. Y entonces en la 6 de noviembre ya cometían los hechos. En la autopista Duarte se concentraban básicamente entre Moca y el aeropuerto de Santiago. Y también en la zona de Villa Altagracia y entre Bonao y Villa Altagracia y en la autopista a las Américas y también en la zona de Juan Dolio y Guayacanes. Estos elementos tenían un modo operandi de que un sujeto que trabajaba con ellos se paraba en los parqueos de los aeropuertos y de ahí entonces seleccionaba la futura víctima. Después que le veía el perfil, ubicaba. Correcto, lo ubicaba. Veía la cantidad de maletas que ellos traían, el vehículo, entonces le daba seguimiento en una vanette blanca. Oye, oigan el modus operandi de esta banda, Este sujeto respondía al nombre de Luis Lamberto Pineda Beltrán, que tenía ya antecedentes penales por robo. Esta no es familia mía. Entonces, cuando seleccionamos a la víctima, pues le iba dando seguimiento en esta vanette y por medio de celulares. Entonces se comunicaban con los que iban a cometer la acción ya a la víctima, ¿verdad? Sí. Que eran siempre dominicanos o extranjeros. Algunas veces residían en el exterior, en Europa o en Estados Unidos, o norteamericanos que venían aquí a hacer turismo. Okay. Pero es bueno aclarar que esos hechos nunca se cometieron en la zona turística per se, sino era en el tránsito, correcto, hacia ese lugar de destino final. Gracias a Dios, mediante una labor de inteligencia que hicieron los departamentos investigativos de la policía con ayuda de otros organismos del Estado, pues esa banda fue identificada, trataron de arrestar todos en la autopista del Este, hicieron resistencia algunos, 2 fallecieron y 5 fueron arrestados. Hay 2 más que están prófugos, otros faltan por identificar, pero se está trabajando y de cualquier forma que sea,
lo vamos a apresar a todos, de cualquier forma que sea. Solo operaba, no habían otras bandas operando. La pregunta es si con esto ya se detienen esos atracos en los aeropuertos. Y hago la pregunta por lo que dijo el embajador de Estados Unidos recientemente al entregar unos equipos al COE. Los periodistas le hablaban sobre lo que habían puesto en el portal, alertando a los estadounidenses cuando viajaban acá, y él decía, esta es una primera etapa, sabemos que la policía ha actuado, pero si siguen los atracos vamos a tener que poner otro comunicado ya más fuerte. ¿Ya podemos decir que estos atracos en los aeropuertos terminaron o todavía...? Mire, ya anteriormente se habían apresado 2 bandas que están volando prisión preventiva en las diferentes cárceles del país. Ahora la inteligencia continúa trabajando a ver si podemos detectar otros grupos. Ahora, lo importante sería que estos que están ya detenidos, la sociedad le dé seguimiento a esos casos para que estos elementos estén donde tienen que estar. Todos sabemos que hay ciertos tecnicismos legales, ciertos tecnicismos jurídicos, que con facilidad, en ocasiones, en algunos casos, los delincuentes consiguen su libertad. Se les cambia la medida de coerción con una presentación periódica, impedimento de salida, una garantía económica, pero ¿qué resulta? Que un delincuente claro, que esté en libertad con una garantía económica, eso no impide que entonces él continúe asaltando y atracando para conseguir el dinero de seguir pagando su fianza o haciendo su vida normal, y también mandándole dinero a los que quedan presos en las cárceles. ¿Son los jueces o es el Código General? No, nosotros insistimos en que es el Código Procesal Penal. El Código Penal. El código hay que cambiarlo. Hay que modificar algunos artículos. Exacto. Porque no es posible que una persona cometa hasta 10 crímenes. Eso es verdad, ahí sí. Y solo recibe una sanción económica por solo 30 años. El sol de la mañana. El sol de la mañana. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.